Buenas noches, amigos de Dialogando con Televisión Intercomarcal desde Confesiones de Mesa de Camilla. Yo creo que lo primero que debo hacer con toda la sinceridad del mundo es desearos a todos una muy feliz Navidad. Que estos días entrañables, estos días familiares, estos días que nos hacen sentir y sacar hacia afuera lo que llevamos dentro, de emotividad, de sensibilidad, de humanidad, sea también como un aldabonazo pues para compartir con las personas que queremos y también con las personas que vemos a nuestro lado que quizá lo necesitan porque o bien se sienten solas o no tienen quien les diga una palabra de cariño, una palabra amable. Regalarnos estos días pues objetos, cosas, no es más que en el fondo que regalarnos a nosotros mismos. Es decirle a la persona que me importa, es decirle al otro que puede contar conmigo. Por eso os digo feliz Navidad, que al fin y al cabo esto es lo que Jesucristo nos ha traído. Humanidad haciéndonos hijos de Dios y hermanos. Por eso en esta noche he querido invitar a un paisano que es de Villena. Él, yo le conozco ya, pues bueno, de conocerlo, pues toda la vida, pero de trato así más cercano, pues hará unos 20 años más o menos. Y en este tiempo he ido descubriendo la personalidad de nuestro invitado, su compromiso social, su compromiso incluso con las cosas culturales de su pueblo. Es un hombre de familia, es un hombre de la empresa, es un hombre en definitiva de su pueblo, que ama entrañablemente su pueblo y que ha apostado desde siempre, desde su fe cristiana y desde su vida y experiencia de educación recibida en el Colegio de los Padres Salesianos de Villena, no le ha dejado encerrarse en sí mismo, sino compartir con los demás. Amigos, con vosotros, con todos vosotros, esta noche en nuestro estudio de Televisión Intercomarcal, Antonio Soler García. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, don José. Bueno, Antonio, pues yo te agradezco el que hayas querido compartir con nosotros este ratito. Sé de tus muchas ocupaciones, a pesar de tu jubilación. Antonio, sé que tú eres un hombre que has estado inmerso, no sé si lo estás todavía, aunque estés jubilado, en el mundo del calzado. Te has dedicado, pues, al mundo de las pieles. Es decir, digamos que es el principio y el inicio de nuestra industria zapatera. ¿Cómo ves en este momento la industria del calzado? Bueno, ya llevamos varios años que la industria del calzado empezó a dejar de ser lo importante que era, tanto en Villena como en otras poblaciones. Sigue siendo todavía muy importante en algunas poblaciones, pero desde que en los años al principio de esta década, bueno, de la década pasada, 2002-2004, se empezó con lo de China, empezó a notarse ya alguna dificultad para poder producir y vender todo lo que en España se hacía. Posteriormente ha llegado la crisis y yo puedo hablarte de Villena un poco así a vuela pluma, que de lo que Villena era en el sector del calzado, pues aproximadamente estaremos alrededor del 30-35% de lo que Villena era anteriormente. El resto de plazas, salvo Elche, Elda o otras zonas como las de Toledo, yo creo que también han acusado la crisis, pero no tanto como en Villena. La problemática que tiene es que es un sector que va a ser muy difícil de recuperar. ¿Tú crees que no volveremos a lo de antes? No, a lo de antes no. Lo que sí que creo es que las empresas que en este momento están funcionando están muy bien saneadas económicamente, tienen un buen prestigio porque han hecho marca, han hecho mercado, y creo que estas empresas difícilmente desaparecerán, serán las que llevarán y desarrollarán la industria del calzado y el comercio del calzado español en España y de cara al exportación. Estamos hablando de calzado de calidad, ¿no? Sí, sí, siempre cuando hablamos de Villena o hablamos de Almansa en el Caballero o de Elda en su Señora o de Elche, la zona de Fuensalida con otras características, siempre se habla de calidad. Siempre está la excepción que hace un zapato más corriente, más... Bueno, pues nos das, por lo menos a mí, me das una cierta esperanza, ¿no? De que esto pues, bueno, puede cambiar, si no como antes, sí a mejor de lo que estamos hasta este momento. Bueno, ¿quién es Antonio Soler García? Bueno, yo soy el segundo de 5 hermanos, pues he ido al colegio salesiano a escuela, siempre he estado en Villena. Cuando llegó la hora de ser joven me hice novia, me casé con Ana Mari, puse con el esfuerzo un negocio más o menos interesante, todavía lo estamos manteniendo alrededor de la crisis, y he llevado algunas cuestiones, como he estado inmerso en la cuestión de los salesianos, en la cuestión de la fundación, como bien sabe, y un poco inquieto también en algunas asociaciones de vecinos ha habido que participar, cuando últimamente en Villena se desarrolló esta inquietud,
Y bueno, entre todas estas personas y estos sitios uno ha hecho ¿Es Villena una sociedad participativa y asociativa? Yo creo que no hay, es una apreciación mía, pueblo alrededor nuestro que tenga tantas asociaciones como en Villena. Otra cosa es que todas esas asociaciones consigan sus objetivos. Pero hay siempre, yo creo que habrá 200 o 220, y son 200 o 220 grupos de personas que alrededor de una idea están trabajando. Villena es muy inquieta, es pequeña en todos los sentidos. Eso de alguna manera vertebra la ciudadanía, ¿no? Está muy vertebrada, cada uno tenemos nuestro sitio y donde vamos y donde nos encontramos. Me haces unas preguntas que tú las conoces mejor que yo, bueno, pero no sé si estoy diciendo pero algo yo o no. No voy a hablar yo de Antonio Soler, tienes que hablar tú, lógicamente, ¿no? Ya. Esto es lo que yo aprecio. Sí, normalmente los invitados que vienen a este programa, pues bastante de su vida pues es conocida para mí. Bueno, Antonio, has dicho, lo dije yo al principio también, pero tú has vuelto a reiterar que fuiste alumno, te educaste al menos los primeros años en el Colegio Salesiano de Villena. Ese paso tuyo, ¿no?, de no sé cuántos años por el colegio, ¿te ha marcado? Hombre, sí me ha marcado porque yo no he dejado de ir al colegio. Aprender. Esta es la posición que existe. Yo de mis años, porque uno ya ha cumplido bastante, de mis primeros años de niño y de joven y de ya más adulto, con los salesianos siempre guardo un dulce recuerdo. Incluso en el momento presente me sigue siendo y sintiendo igual con ese mismo sabor. Para mí los salesianos es importante, a mí me ha ayudado a ser como soy, me ha provocado para tener una formación para poder estar en sitios que yo nunca pensaba que podría estar. Y claro, al estar en estos sitios forzosamente me he tenido que preparar. Y siempre me he preparado un poco y he comentado estos asuntos, tú sabes que alguna vez contigo también, pero alrededor de un salesiano que ha sabido orientar o decir o hablar. Y bueno... Sí. Antonio Soler está con nosotros esta noche precisamente porque es un hombre comprometido con su pueblo, es un hombre inquieto y es un hombre que desde su convicción, digo, cristiana y desde su humanismo profundo, un humanismo cristiano que construye a la sociedad, este hombre, diríamos, que está aportando todavía a su pueblo mucho de su propia vida, de su propia experiencia. Antonio, hay un antes y un después en la vida de la Iglesia, como fue el Concilio Vaticano II. Yo diría, en mi impresión, porque mi experiencia antes del concilio prácticamente nula, yo era un crío, pero crío, es decir, no era ni adolescente. ¿En qué ha cambiado, crees tú, la visión que nos da el concilio desde el punto de vista del laico? Como tú, a la hora de salir del templo, de salir de la iglesia, del grupo, del gueto, para comprometerse, para mojarse en las causas de los hombres. El Vaticano II, Juan XXIII aproximadamente en el 58-59 lo meten, es iba a decir un cura papa que lo hace. Era un cura de pueblo, sí, el párroco del mundo, sí. Un cura papa que lo hace. Y entonces este hombre un día se le ocurre, me da la impresión que el Espíritu Santo lo iluminó, se levantó en no sé qué y crea el Vaticano II. Yo tenía 18 años, 17, 18 años. Él lo concibe entonces, hasta el 62 no empieza, hasta el 65 no acaba. Los documentos tienen que ir llegando. Yo en aquellos momentos todavía no me percato, veo como, no digo militante, porque yo iba por la parroquia, el Colegio Salesiano, el Centro Domingo Sabio, pues te ibas enterando de lo que era el Vaticano II, pero todavía no tenías esta sensación, ¿no? Y vas viendo que el Vaticano II se va metiendo, yo voy madurando, me voy creciendo, incluso como consecuencia de los salesianos, yo tenía que ir varias veces a Roma al año con los antiguos alumnos. Pues esta pregunta que tú me has hecho se le hice yo al cardenal Pironio, que sabes que argentino, para descansar, un hombre de Dios. Un hombre de Dios. Y cuando nos dio, se hizo una reunión para los movimientos de antiguos alumnos en Italia, que tú sabes que, no sé si es Japón, en todo el mundo hay un movimiento que todos los... Y entonces el cardenal Pironio fue a dar una conferencia, aunque él hablaba el español. El argentino, claro. Sí, pero lo hizo en latín. Pero el salesiano que venía conmigo, pues después me fue traduciendo. A mí se me ocurrió hacerle una pregunta. Digo, oiga usted, lo que usted ha dicho del Vaticano II, ¿cuándo piensa usted que el párroco de mi pueblo lo va a entender? ¿Sabes qué me dijo? No. Dentro de 50 años empezarás a percatarse de lo que ha sido el Concilio Vaticano II.
Es cierto que hace 4 días hemos celebrado el Vaticano II y todos hemos hecho un poco de historia de lo que ha sido el Vaticano II, el Gaudium et Spes, la Constitución Dogmática sobre la Iglesia. A mí la que más me gusta es la de Verbum. La primera. ¿Me comprende? Y digo que es la que más me gusta porque a medida que uno va madurando, sobre todo también en el terreno del compromiso, pues se da cuenta que es importante saber nuestra fe, de dónde viene, cómo es y cómo aparece, donde se procura equilibrar la tradición con la Biblia y con la revelación. Antonio está hablándonos de la palabra de Dios. Pues eso, es que es lo importante, claro, para mí. Claro, y pasar de una religiosidad tradicional y heredada a una religiosidad fundamentada en la palabra viva de Dios, que es la que de verdad consistencia a la fe, nos crea convicción y al mismo tiempo nos envía. Claro, es que la fe no está en hacer ejercicios espirituales, que es importante. También es necesario. O los no sé cuántos domingos de San José o los primeros viernes. Sí, bueno. Está en el seguimiento de Jesús. Y Jesús no... El cristianismo no es una ideología. El cristianismo es seguir a una persona. Lo decía el mismo Papa Benedicto XVI. ¿Estamos de acuerdo? Nuestra fe no es fruto de una decisión ética, sino de un encuentro con Jesucristo. Y esto que yo lo he contrastado con un par de personajes, un tal que José María del Castillo. Sí. Un teólogo granadino. Y lo he contrastado con el historiador de Biblia de San Sebastián, Pagola. Cuando le pregunta el seguimiento del cristianismo, el cristiano, ¿cuál es su obligación? Vienen a coincidir los dos en lo mismo. Sí. O sea que lo de los ejercicios espirituales está muy bien, pero es lo otro. Hay que hacerlo. Es decir, a destra y a dintra. Si sí. No tengo, no puedo dar. Exactamente. Bueno. Pero a destra, ¿eh? A destra, claro. Ir al mundo entero y anunciar el Evangelio. Y ahí eso es evidente. Y si se lo dejamos, mal asunto. Antonio, amigos, también, aunque no se vea, pero yo me enteré hace ya un tiempo que en los últimos años del régimen anterior en España, en el paso importante que fue la transición política, y que en todas partes se cocinaba y en todas partes había movimientos culturales, inquietudes sociales, sindicales y políticas, en Villena, Antonio, me parece que surgió una especie de grupo de reflexión en torno al movimiento, no sé si sociopolítico, donde personas de Villena, personas pues representativas, inquietas, creo que tú estabas ahí, por eso te lo pregunto, primero si existió, por qué surgió y en tercer lugar, ¿qué perseguía? Hombre, yo creo que el muñidor de todo aquello era un poco Juan Cantero, pero era muñidor Juan Cantero porque en aquella época se creó el movimiento Axis, y el movimiento Axis en Villena, aparte de unos señores de fuera, unos chicos de fuera y una profesora, aquí había un salesiano que se llama Miguel Ángel, que fue después director, y hace ya 30 años o 40 años de esto, y ahora está director. Está lúcido, es joven y tiene, iba a decir una barbaridad, pero no la digo, pero tiene un compromiso muy fuerte con la edad que tiene. Y claro, hay que ver que en aquella época no era Antonio Soler solo. En el Colegio Salesiano, a través del movimiento de antiguos alumnos, que yo era el presidente de antiguos alumnos, pues se hacían reuniones, digamos, más o menos no autorizadas, al objeto de ir preparando ese cambio que cuando dicen no autorizadas, no bien vistas por el régimen de entonces, ¿no? Sí, más o menos. Yo me acuerdo de haber ido en algún momento al ayuntamiento porque me han pedido alguna explicación y darla, ¿no? Pero, claro, tener contacto con ese mundo, yo que era presidente de antiguos alumnos me sentía en la obligación, porque si no, ¿qué realidad conocía yo? Claro. ¿Qué realidad hacía? Y entonces yo te puedo decir, aparte de don Pedro Pujarte, un hombre entero, cabal, José Alpañez Herrero, de ese más íntimo amigo mío que yo apreciaba muchísimo, estos eran hombres cabales de izquierda después, pero te puedo decir que incluso asistíamos a alguna reunión en el despacho de don Antonio Zaragoza, médico, donde allí se hacían algunas reuniones a nivel provincial y a mí me llevaron una vez. Pues allí creo que estuvimos, me quiero recordar que estuvimos con don Dionisio Riduejo. Oh. O sea que aquello era de mucha envergadura. Lo que pasa es que yo todavía no asumía
Sí. Y esa realidad que ahora, por ejemplo, entiendo, que veo y el lío que no se podía uno haber metido. es decir, que como joven, en ese momento, no es algo nuevo, también inquietos por cambiar la sociedad y por cambiar el mundo en el que vivíais. Sí, yo creo que fue una lección el cambio que hubo en España de un sistema político y económico a otro sistema político y económico, porque había hombres en un sitio y en otro con un gran nivel cultural, una gran formación y dispuestos a resolver los problemas hablando. Porque yo, que mi padre estuvo en la guerra y todo esto, mi madre y mi padre jamás nos hablaron de la guerra, no querían que habláramos nada de lo que había pasado, que nos entendiéramos. Y esto es lo que yo vi muy positivo en aquel momento. Y después de aquello... Con la particularidad que la Iglesia hizo un papelón. Porque es que en aquellos momentos estabas en la sacristía o estabas en los salesianos, hablo de Villena o en Santa María. No, lógicamente para reunirse en aquellos momentos, bueno, todos hemos estudiado, yo no lo he vivido, pero todos hemos estudiado esta situación, para reunirse en los grupos de reflexión, como en este caso nos ocupa, pues o eran sacristías o eran lugares religiosos porque la policía estaba encima. Y es que además muchas personas que después siguieron militando en la izquierda con más o menos fuerza, bueno, me acuerdo de Damián, de Fernando Úbeda, te estoy hablando... Ah, Damián, que fue el director del instituto. Del instituto, con el cual me llevo de maravilla, y con algunos más, ¿no? Con estas personas, pues, llega un momento que después unos salieron a la izquierda y otros a la derecha. Don Pepito Moratalla, que siempre hemos llamado, es un hombre que estaba aquí dando el callo. Vicente Vives, otro salesiano que dejó la congregación. Pero Pepito Moratalla aquí se fue a Hispanoamérica y... ¿Se refiere al religioso, al salesiano? Al salesiano. Tiene el premio Carlomagno concedido a Alemania por su labor que está haciendo allá. La última vez que vino hace poco tiempo, porque este aparece y desaparece. ¿No crees que es fácil localizarlo? Yo creo que lo he visto en toda mi vida 2 veces, ¿eh? Sí, no lo he sí. visto más. No, pero es que aunque mucha amistad que tengas, si viene a lo mejor no va a verte. Si te necesita o quieres que lo llevas a algún sitio, te busca a las 10 de la noche. Pero es estupendo, con él se pasa muy bien. Pero Pepito Moratalla es un tío que dice que gracias a Villena todo aquello se ha hecho. Se levanta así, por la ayuda que tiene Villena hacia No, aquello. por la ayuda que tuvo, no, porque desde Villena nació la inquietud, y desde Villena salió los primeros salvadoreños que él trajo a Villena para empezar a que cogieran una formación. Y aquí yo sé de personas que han colaborado en esto, de la imprenta, Joaquín, faenas en la fábrica, diversos sectores, Pepe Sauco por otra parte. Es decir, que les ha ayudado a formarse, para luego volver a su país. Hacía como una formación profesional. Eso es ayudar verdaderamente a levantar un país. En un piso que tenía yo, que es donde vivo ahora, allí los tenía yo durmiendo. Claro. Y como resulta que era una casa antigua, pues tú sabes que algunos bichicos pasaban por allí. Y no te puedes hacer idea, estaba la casa toda llena de cruces, porque se creían que habían espíritus por la noche. Bueno, esto es un poco anecdótico, sí. No eran todos así, había gente muy formal, muy buena gente. Lo cual quiere decir que no solamente hay que dar el pescado, sino que hay que dar la caña para enseñar a pescar. Exactamente. Sí. Por todo lo que me estás hablando, estoy viendo que la influencia del colegio salesiano, de los antiguos alumnos salesianos, de los padres salesianos y de toda la movida que desde hace tantos años, prácticamente 100 años hasta ahora, ha influido mucho en Villena, ¿no? Mucho, una barbaridad. Yo estoy convencido de que... ¿Pero ha sido para las clases altas, las clases medias o las clases sencillas? Yo creo que en mi época íbamos los sencillos, los menos... De hecho, surgió para la gente. Sí. Vinieron a Villena llamados por el párroco Azorín de Santiago, pensando en las clases populares. No, y siguen con las clases populares. Lo que pasa es que los niveles de vida se van elevando, porque... Los mendigos son los que se acercaban al Señor, pero las clases populares son los que le seguían. Los mendigos son los que curaban, los enfermos, pero él estaba para las clases populares. Las clases populares, yo lo entiendo, el trabajador, el obrero, la persona que está más o menos comprometida. Y en aquel momento, para mí, ha sido agradable, ya he dicho, muy dulce, pero yo creo que los salesianos en Villena han hecho una gran labor y siguen haciendo. Que dure muchos años, si Dios quiere. Si Dios quiere. Bueno, y por lo que me contenta, dicen que don Bosco no era político. Yo muchas veces discrepo, pero le digo que no se metía en política, eso es cierto. ¿Pero qué política hacía? Colocaba a sus chiquillos a trabajar, ibas a que les hicieran un contrato de aprendizaje y que le dieran unas horas de descanso al día y que le dejaran ir el domingo a cumplir con sus obligaciones. No hacía política,
pero obligando a que se hiciera una cosa estaba haciendo política. Doctrina social de la Iglesia, Sí. anticipada, Bueno, son los prolegómenos prácticamente. Es que en aquella época de Don Bosco la cosa ahora está delicada, pero en aquella época era La difícil. explotación era terrible. Claro. Bueno, ya había empezado prácticamente León XIII con la Rerum Novarum. Sí, pero Italia todavía no estaba unida, se Sí, estaba sí, no, uniendo. sí, sí, Tú sabes no, que el claro, Vaticano claro, primero se claro. tuvo que suspender Por la no- invasión de las está- tropas de Garibaldi y compañía. Claro. Bueno, no sé si Bueno, muy Antonio, bien por aquí. Muy por bien, donde tú Antonio, querías. muy bien, muy bien. Bueno, amigo, es que la vida de Antonio, lo que profesor Antonio no termina aquí, es mucho más. Hay una institución en Villena, de la que yo sé bastante, pero bueno, yo quiero que hable Antonio. Me refiero a la Fundación Nuestra Señora María de las Virtudes, Fundación Vivir, de la que yo me honro de haber sido director unos cuantos años, que me ha dado experiencia, Antonio, me ha dado posibilidad de conocerte más profundamente y conocer tantas cosas que me han enriquecido como hombre, como cristiano y como sacerdote. Antonio, la fundación no sé si es valorada del todo en Villena. Yo siempre he dicho que si esta fundación hubiera estado en una ciudad distinta, me estoy mojando con los de mi pueblo, posiblemente hubiera sido mucho más valorada, mucho más ayudada. ¿Por qué surge esta idea de la fundación? ¿Qué es lo que ha perseguido y persigue? Hombre, yo te puedo decir que en la fundación yo entré de botones, y ahora soy el presidente. Aunque no te Hombre, quiera decir has crecido, nada. has crecido. Ya me dirás, a mí don Bernardo Forte y don Francisco Rivera Matarredona, Que en paz descansen los dos. Sí, los dos, y don Rafael Bonastre también. También descansen en Como paz. yo iba y venía a Roma y salía en el Don Bosco en España, pues lo que dijeron, este vale. Y me metieron allí de patrono. Se recogieron unos miles de euros. Entonces pesetas. Unos millones de pesetas entre 25 o 26 personas pusimos y se creó esto. Estos hombres, la fundación la querían, si es que lo sabes tú mejor No, que bueno, yo, pero quiero que pero lo yo me expliques. acuerdo de aquel momento, ¿no? Que era el principio de aquello. Querían que fuera algo para potenciar la devoción a la Virgen. Y nosotros, pues, bueno, los que éramos más jóvenes, pues entendíamos que la devoción a la Virgen era hacer, participar, comunicarse, entrar, no solamente que te llevara y traer la Virgen. Y Que entonces, eso es cometido de otra institución. exactamente. En aquel momento tú ya estabas, sabes que tuvimos algunas reuniones para darle la orientación adecuada, y cuando inauguramos, pues tú diste un discurso y yo di otro, y entre otras cosas, pues dijimos que era un lugar de encuentro para los villeneros, donde se podía hablar de todo sin ofender a nadie, donde la derecha y la izquierda ha tenido allí su voz, donde queríamos que ese comentario que después, unos años después, Benedicto XVI habló del atrio de los gentiles, de que dialogara la sociedad. Ya lo iniciamos nosotros. En aquel momento tú sabes que se inició prácticamente, era el diálogo fe y cultura para que las personas pues fuéramos dialogando. Y también se hizo con una intención, por lo menos en aquel momento. Había un nivel de vida muy alto, se gastaba mucho dinero, y íbamos detrás también de que el pensamiento fuera entrando lo mismo que el dinero en la mente de las personas, pero de todo tipo de personas. Quizás no digo que nos equivocáramos, pero qué sé yo. La gente al principio, tú sabes que cuando iba allí muchísimo personal, pero tanto la cultura como la formación no dan dinero, y sin dinero desgraciadamente no se puede dar ni cultura ni formación. Claro. Todas las actividades prácticamente que se realizaban allí eran gratuitas, Claro. con mucha responsabilidad, personas invitadas para dirigir charlas, cursos y conferencias de un alto nivel, quiere decir que había que pagarles, Claro. y esto tenía que salir de algún sitio. Acuérdate del amigo padre de la Constitución, que en paz descanse. Sí, señor, Jordi Soletura. Jordi Soletura, O de en paz don descanse. O Sí. don Antonio Sí, el que fue Comisiones de Obreras. Comisiones, Antonio Gutiérrez. don Antonio Gutiérrez. Me acuerdo de la cena y sobremesa con ellos. Claro, de una serie de personalidades que venían de una categoría, incluso gente del PSOE llegaron, el alcalde de Almansa trajo a Jordi Soletura, ¿no te Sí, acuerdas? sí, Estuvo allí señor, con claro, nosotros. claro. Y se trató de crear un ambiente. El que fue presidente de la Comunidad Valenciana, Ah, sí. Camps, Francisco Camps, estuvo Sí. también dando una charla. Recuerdo al embajador de Jordania, que estuvo Sí. con nosotros.
No, y venía muchísima gente. El otro día recibí yo, porque me mandó un tal Tarapo, no sé qué, que ahora es miembro del Tribunal Constitucional, o del Tribunal Superior, no lo sé. Gente que han ido allí de mucha valía. Unos lo hacían de corazón, como tú bien sabes, y otros pues previo cheque. Me acuerdo de que hay gente que venía pues, con atrevimiento y al mismo tiempo con reto, porque me acuerdo del fiscal de la Audiencia Nacional entonces, ahora ya no es fiscal, Ignacio Gordillo, que recuerdo que vino con... Eran unos Rubiales, creo que que vino con escolta. Y Gómez Llorente. Y Gómez Llorente, del Partido Socialista. Gómez Llorente dio una conferencia, era un encanto de hombre. Los cursos de verano con la Universidad Cadena Herrera, donde Gómez Llorente parecía un cura. Sí, y en cambio era ateo. Bueno, pero lo decía, pero hablaba de valores, pero valores, claro, ahora ya se está diciendo que los valores son los valores cristianos y los otros valores, ¿no? Pero en aquel momento casi eran unos únicos valores. Son los valores profundos y que no pasan, son valores eternos, y esos valores son humanistas cristianos. Pero estamos de acuerdo que hoy ya se está tratando de plantear, bueno, pues todo, mientras sean valores nos sirven, a mí particularmente me sirven. Sin valores difícilmente podemos tener futuro y construir algo sólido. Me acuerdo de tantos periodistas como han pasado por la Fundación, de tanta gente importante y tanta gente sencilla, los cursos, cursos para los chavales, los campamentos de inglés para niños. Y ahora siguen pasando. El aula de mayores. El aula de mayores. Que sigue, ¿no? Que sigue y además, yo se lo digo a muchísimas personas, el aula de mayores... Lo único que ocurre es que los profesores que vienen y las personas que acuden, porque se tocan temas extensísimos, bueno, hemos tocado desde la parapsicología al judaísmo, no sé si me estoy explicando, pues lo que pasa es que no vienen de Madrid ni de Barcelona, porque son gente preparadísima en el tema que se toca y con muchísimo nivel, que a lo mejor el de Madrid y el de Barcelona no lo tiene, pero este es así. Sí. Y estoy haciendo una propaganda. No, muy bien. Creo que no hago propaganda, creo que estoy diciendo lo que es. Es justo reconocerlo. Bueno, la situación en este momento de la Fundación y quiénes conforman, y vamos a ir acabando porque el tiempo corre. ¿Qué quieres? ¿Qué me has preguntado? Te pregunto sobre el presidente de la Fundación. Bueno, ¿Y quiénes conformáis hoy la Fundación? Sí, la Fundación la conformamos 7, 8 personas, 9 personas creo que somos. ¿Me refieres al patronato? Al patronato, pues... Como soy el presidente, estoy hablando, pues el presidente que soy yo, después vicepresidente Andrés Martínez, secretario Juan Ángel Rivera Poveda, después hay un vocal que es Ramón Martínez Payá, Carlos Camañez, Jesús Martínez y tesorero es don Francisco Ferri. En este momento el director es don Ángel. Don Ángel Bonavía, que sabes que es el papel que hacías tú, y ahí estamos todos, ¿no? Antes éramos 4 o 6 personas, ahora somos 2 nada más. Bueno, pues yo vuelvo a reiterar que la presencia de la Iglesia, en este caso yo como director de estos años, yo creo que ha sido importante y que ha sido también como un leitmotiv que ha empujado a la Iglesia a salir a la calle y también a la calle a conocer a la Iglesia en su Yo creo que para la Iglesia ha sido muy positivo esa actuación, porque el salir a la calle, como tú bien dices, y el otear otros ambientes. Pena es que seáis tan pocos y ahora no se pueda dedicar un hombre a esto, porque además del proyecto que hay, ese lugar de encuentro, pues se podía convertirse en un lugar de estudio. Pero para eso... Bien, dejémoslo todo en las manos de Dios y también la colaboración de los hombres, que aquí está el reto. En este mundo las cosas dan muchos altos y muchos bajos y al final sale lo que tiene que salir, Antonio. Y con relación al pueblo de Villena y con relación a la Fundación, yo estoy muy agradecido, porque creo que normalmente hemos caído bien, creo que normalmente la gente reconoce que se ha hecho una buena labor, pero tampoco puedes forzar a nadie que vaya al sitio donde no le apetece, pero la Fundación a Villena debe estarle muy reconocida. Bueno, Antonio, otra faceta de la vida, Antonio, ya terminando nuestro programa, el tiempo corre, como decía antes, la vida de familia. Estamos en Navidad, Antonio, pues como quien dice, ¿qué es para ti la familia? ¿Cómo vive la familia? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Qué sientes al juntarte con tus hijos, tus nietos y tu esposa? Sí, pues mira, yo tengo 5 hijos, yo tengo 11 nietos, y en mi casa, en el invierno, todos los sábados nos encontramos para comer todos, pero no es obligado, todo el que puede va y el que no puede no va, por ahí, por este caminamos, y en el verano lo hacemos los viernes,
porque así la pareja que se quiere ir con sus nenes a la playa o a algún sitio se puede ir. Sí. Para mí la familia es una cosa importantísima que sirve para que ellos se quieran, estén unidos, evitar envidias, que se conozcan, que todos vean que todo se hace para todos y todos estamos en la misma posición. Y oye, ¿qué quieres más que te diga? También se discute alguna vez. Bueno, eso es cosa de familia. Porque tú sabes que muchas veces, ahora de cara a Navidades, cuando se va a juntar la gente y lleven 3 copas, empiezan a salir los defectos. Pero lo importante es estar juntos. Sí, el estar juntos, sí. Antonio, una palabrica. Yo sé que Ana María, tu esposa, te está viendo en este momento. ¿Qué significa para ti? ¿Qué ha significado y qué significa para ti, Ana María? Ana Mari. Voy a ver si lo sé explicar, porque cuando se habla de sentimientos no es fácil, y más de la relación en la pareja. También discutimos de vez en cuando, pero mira, yo estaba metido en los salesianos y todas esas cosas que yo llevaba en el trabajo, que también he viajado mucho, etcétera. Y un día mi mujer me dice una cosa, se pone: Antonio, fulano y mengano y perengano, que también van y tal, pero siempre están con sus mujeres y siempre están las mujeres, y ellos no se van por ahí, porque yo estuve 8 años saliendo los fines de semana a visitar las casas salesianas. Los fines de semana, no todos, pero casi todos, las casas salesianas, para hablar de antiguos alumnos, a la comunidad y a los antiguos alumnos, ¿no? Y entonces yo le dije, digo, mira, si quieres yo lo dejo todo y ya está. ¿Y sabes qué me dijo? Se pone: no lo dejes, porque es una forma de que tú seas feliz y entonces todos estemos contentos. Ana María ha sido un apoyo muy fuerte. Ana María me ha entendido una barbaridad. Yo quizá, ella más a mí que yo a ella, porque ha tolerado muchísimo más. Y todavía tiene encanto y todavía ofrece, despierta alguna pasión. Un saludo, Ana Mari, desde aquí, Mamá. desde Televisión para ti. Feliz Navidad. Bueno, y la última. Siempre le pregunto esta última pregunta a los invitados. ¿Eres creyente? ¿Te ha movido muchísimo la dimensión de fe a la hora de tu compromiso familiar, personal, social, laboral, económico, político y social, etcétera? ¿Quién es Jesucristo para Antonio Soler? Es que la pregunta es difícil. Tendría que ser todo, pero es una buena parte del todo. A ver. ¿Me comprendes lo que te quiero decir? Yo lo necesito, cada día lo voy descubriendo más. A través del seguimiento y de la cercanía es como Jesucristo se va conociendo. Desde lejos es muy difícil. Yo creo que San Pedro negó al Señor porque no estaba cerca de él, porque estaba lejos. Mientras estuvo con él decía: aquí estoy yo, a ver quién viene, a quién mato. No sé si me estoy explicando. Sí, daré la vida por ti. ¿Estamos de acuerdo? Esto es mi opinión. Jesucristo. Muy bien, amigos, pues de nuevo pues os digo adiós, os digo que gracias por vuestra acogida, y si os parece, pues en las próximas semanas, los días de Navidad, pues vais a descansar de mí, y así yo, porque sabéis que estoy mucho más liado en la vida parroquial en estos días de Navidad, de modo que, si Dios quiere, después de estos días de Navidad, con un año nuevo, después de la fiesta de Reyes, volveremos con todos vosotros. Gracias, Antonio, feliz Navidad. Igualmente. Gracias, amigos, feliz dialogando Navidad. y hasta otra nueva ocasión. De nuevo, feliz Navidad. Intercomarcal Televisión.